Nicolás, pues ya como se lo dije esta mañana, todo lo mejor para él y con mucha salud, y que nosotros podamos ver todo este proceso de éxito que yo sé que él va a acumular. Cuando usamos la expresión filosófica tabla rasa, la podemos definir como aquel espacio, y refiriéndolo básicamente en seres humanos, donde un ser humano nace sin ningún tipo de conocimiento, y los griegos apuntaban de que el cerebro en el ser humano es como una tabla rasa o tábula en latín, y que todo lo que va acumulando ese ser humano es producto de la experiencia y del aprendizaje que se da por la repetición, la observación, y que entran a través de los sentidos. Y todo esto al final da experiencia y es lo que da aprendizaje, y al mismo tiempo va moldeando a esa persona. Podemos usar otro símil, y es cuando alguien, un artesano, toma en sus manos un trozo de barro y va moldeando hasta conquistar y adquirir lo que es la artesanía o el arte que él tiene en memoria, y lo codifica a una manera tal de hacer ese arte que hizo con el barro. Y es así también como nosotros, padres, maestros, tenemos que estar a la vista con nuestros hijos, porque todo lo que se puede lograr al final es producto de un aprendizaje y se va formando sobre la marcha, porque cuando el niño nace, el cerebro no tiene información, le va entrando información, y nosotros como padres somos quienes estamos llamados a que la información que ellos tengan, que va a llevar consigo también la formación, sea la correcta para que sean hombres y mujeres de bien en la sociedad. Pero ¿qué ocurre? Que a veces nos confundimos y vemos que quizás la persona puede estar en los escenarios correctos de formación, pero no es así. Puede ser que esté en la fase de deporte, pero hay que ver quién está dirigiendo ese deporte, porque de lo contrario, o qué tipo de deporte, entonces puede crear un dislocamiento en la formación de ese individuo. Lo mismo ocurre con la fe o también la misma educación. Y esto lo vamos a extrapolar a los atentados terroristas. Y vamos a comenzar más reciente con el derribo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que aunque antes habían otros atentados, pero vamos a comenzar ahí, y ya han pasado más de 15 años, y vamos a llegar al más reciente, que es el caso del atentado terrorista de la Rambla, o las Ramblas, cualquiera de las dos formas, de Barcelona. La Rambla es un donde acuden muchas personas, turistas sobre todo, de 1.2 kilómetros en Barcelona, España. Y conocemos ya parte de la historia de lo que ocurrió ahí. Ahora, ¿qué lleva a una persona a cometer actos tan criminales como esto? Comienza con esa tabula rasa, comienza a la poca observación de los padres muchas veces, y se sustenta sobre lo que es el fanatismo, el extremismo. ¿Por qué? Bueno, porque a veces creemos, o hay sectores que creen, que todo el mundo debe pensar igual como ellos piensan, que el resto de la población debe hacer lo mismo que ellos hacen, y no es así. Lo que da gracia a la vida es la diversidad, las distintas formas de pensar. Eso empuje y es un motor que hace que el mundo camine. Y cuando se entra en el mundo del radicalismo, entonces ese extremismo, porque dice que lo mucho hasta Dios lo ve, entonces cae en ese tipo de conductas que son peligrosas. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes que participaron en el atentado de Barcelona, solamente se sorprendió el mundo, ni los habitantes de España solo. No, también se sorprendieron hasta los familiares de los propios terroristas. ¿Por qué? Bueno, pues ocurre
que 5 familias, incluyendo 2 hermanos que participaron en los atentados, los padres estaban muy confiados en esos hijos porque son hijos que van de los 17 hasta los 24 años. Son las personas que accionaron. No estamos hablando de la persona que los dirigió. Y ellos estaban muy confiados porque esos muchachos asistían a 3 elementos que todo padre quiere que asistan. Practicaban fútbol, asistían a una mezquita y asistían a la escuela. Es lo correcto, esos 3 pilares dan formación. Ahora, lo que decía yo en el introito de este comentario es que también hay que darle seguimiento, porque no solamente con que esté yendo a la iglesia, no solamente eso, hay que ver también cuál es la formación y cómo es que lo están formando. El caso de República Dominicana, con el joven padre, que él era monaguillo, miren la historia que ya la conocemos y no hay por qué repetirla. Ahora, volvemos al caso de Barcelona. Estos jóvenes que los padres entendían que fueron sorprendidos también cuando vieron en las redes sociales y los periódicos los nombres de sus hijos, no sabían nunca que ellos eran terroristas ni que formaban parte de una célula terrorista. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sencillamente que un líder de una mezquita, Adelbaki, que era el líder, que era un imán, como le llaman los árabes. Imán es una persona, un líder que atrae, que tiene buen convencimiento, inteligente. Era uno de los que dirigía la mezquita. Pero él tenía 2 caras. Los feligreses de la mezquita no conocían la otra cara. De noche, y le dio seguimiento a estos 5 jóvenes, se reunía con ellos de noche fuera de la mezquita y era haciendo lo propio de un terrorista. El escritor de novela norteamericano Jonah Lake, en una investigación que hizo con terroristas y con terroristas en el momento, se adentró en su personaje y escribió una novela y escribió frases dichas por los terroristas donde sus maestros le decían a ellos: todos los infieles son enemigos nuestros. Y eso se lo ponían en esa tabla rasa, en ese cerebro a esos jóvenes, y los iba alimentando permanentemente, olvidándose de esa religión fundamentalista o ese imán, que hay libertad de culto. Usted puede creer en lo que usted quiera o no creer. Y eso es un principio fundamental de todo ser humano. Pero se olvidan porque el radicalismo lleva entonces a entender que lo mío es lo bueno, correcto y está en el camino correcto. Y a esos jóvenes los fueron alimentando de tal manera que llegaron a cometer ese tipo de acciones producto del terrorismo. Por lo que invito a los padres que siempre asuman el papel. Hay papeles que no se delegan. El papel de padre no se debe delegar. Ni se debe delegar ni siquiera en los abuelos ni en los tíos. Los abuelos tienen un papel con los nietos. Los tíos tienen un papel con los sobrinos. El vecino tiene un papel con él. Pero no es simplemente de que usted delegue el papel sobre cualquier otra persona y no le dé seguimiento. No importa en deporte, en iglesia, en educación, en la parte social, dele seguimiento. Porque al final usted va a tener un hijo producto de lo que se fue alimentando. Y recuerden que lo hemos dicho en otras ocasiones, que la adolescencia es una edad muy complicada porque los adolescentes a veces, y una característica de ella, tienden a escuchar más el compañerito, aunque sea menos de su edad, pero lo ven como moderno, lo ven activo, que a veces hasta sus propios padres, porque lo ven obsoleto, lo ven viejo, anticuado, fuera de moda. Pero hay que darles ese seguimiento para que no se pueda crear en la familia un elemento que va a disociar la formación familiar
en final vamos a tener lo que son los fundamentalistas, los extremistas o los terroristas que tanto daño han causado al mundo y que nos han robado la paz en cualquier lugar, sin importar si estamos trabajando, si estamos estudiando, de recreo, en actividades deportivas o estamos meditando en una iglesia. Muchísimas gracias, señores.